Tenemos que dar una buena noticia. Ya ustedes saben que ha llegado 500.000 de vacunas más de Coronavac del laboratorio Sinovac a la República Dominicana para iniciar también una primera dosis en la fase donde todavía estamos de 68 años en adelante, a muchas personas que aún no han sido vacunadas, pero también tenemos la noticia de que, aunque ya nos habían advertido, porque habíamos leído sobre esto hace unos días, no sabíamos cuándo se iba a poner en marcha esta resolución, y ya sabemos que a partir del viernes 23 de abril, la resolución administrativa número 00237-2021 de la CISALRIL ha determinado limitar las pruebas PCR que nos hemos hecho, que son las pruebas de mayor sensibilidad para detectar el SARS-CoV-2, a una por año cubierta por el seguro, con un condicionamiento. Esto ellos lo justifican de la siguiente forma. Ellos explican, y es un dato que es bueno saberlo también, que en la actualidad el acceso a estas pruebas ha sido de manera ilimitada, lo que ha conllevado que el Estado Dominicano, a través de los mecanismos establecidos, haya financiado hasta la fecha 1.307.507 pruebas PCR de SARS-CoV-2 por un monto total de 5.622.280 5.000 millones, ¿no? Es mucho dinero, 622.280, 110, favoreciendo a un total de 536.225 personas, lo que se traduce a un promedio de 1.38 autorizaciones por persona, realizándose 149.956 la prueba entre 2 y 21 pruebas, o sea, casi 150.000 del poco más de 500.000 de personas que se han realizado el test del PCR, han realizado este test entre 2 y 21 veces. Entonces, debido a ello, aquellos entienden que ya está bueno de ese abuso, pues porque mucha gente se hace pruebas, es verdad, porque cuando va a viajar, o porque si va a trabajar, o porque si está en esto o aquello, y la verdad es que hemos tenido mucha más facilidad que la mayor parte de los países que yo conozco. Pero ahora la han limitado a una sola prueba con esta condición en particular. Los médicos especialistas prescriptores de la prueba PCR deberán especificar en su indicación si el paciente cumple con los siguientes criterios. Antes de hacerse la PCR, el paciente tiene que hacerse una prueba de antígeno que debe pagar el paciente, porque esa no la cubre el seguro. Debe ser sintomático con antígeno negativo, o sea, una persona con síntomas, aunque la prueba de antígeno le haya dado negativo. Una persona sin síntomas, con contacto con una persona enferma confirmado y antígeno negativo, o una persona sin síntomas con contacto no confirmado, pero el antígeno positivo. Ahí estamos viendo las tres condiciones o los tres requerimientos para solicitar la prueba PCR cubierta por el seguro, la única que va a tener el pueblo dominicano al año cubierta por el seguro. Y tenemos al doctor Waldo Suero y a Diana Lora en nuestra caja. Buenas noches, doctor. Salud. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Estaba explicándole a la gente la resolución para que sepan en qué va a consistir ahora en la obtención de la prueba PCR cubierta por el seguro, una al año. Doctor, ¿qué le parece a usted esta resolución de CISALRIL? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Es justa, no lo es? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución, ya lo hemos expresado en diferentes escenarios. Es un abuso, una prueba al año. Eso es cuando la prueba antigénica no es determinante y muchos falsos positivos y falsos negativos, y hay que confirmar después con la PCR. Es una prueba paliativa, no definitiva. La PCR es una prueba definitiva que mide el genoma del virus.
que determina el genoma del virus, una sola prueba al año, pero ¿qué hago? Estarán pidiéndolo. Pero aquí para operar a una persona le están pidiendo una prueba. Así es, para cualquier consulta. Para todo le están pidiendo una prueba. Para trabajo odontológico. Doctor, si yo tengo una gripe y me sale negativa, ya. Ajá, y si me da COVID de verdad después de la gripe, entonces no me lo voy a poder diagnosticar, tengo que buscar 4,000 pesos de mi bolsillo. 4,000 no. Exacto. Porque la de antígeno también hay que pagarla. No, sí, no, pero yo puedo hacer una PCR directa. Sí, porque hay que hacerse la de... Perdón. Ahí lo que hay es un problema económico, solamente es lo que hay, un problema económico solamente. Esto es un problema económico, esto va en perjuicio de la población, y ese tipo de actitud lo que hace es que puede propiciar la propagación del COVID. Doctor. Porque muchas personas, dígame. No solo eso, sabemos que la prueba de antígeno además se estaban contabilizando como casos positivos o negativos ya, porque las estaban incluyendo, las están incluyendo en los boletines diarios de epidemiología. Pero esto no crearía la sensación de que ya el COVID se acabó, y además, ¿cómo repercutiría eso en esos boletines que nos mandan diariamente? Si lo que todos los países persiguen es hacer pruebas masivas para saber exactamente cómo está el virus en el país. ¿No repercutiría eso en las estadísticas que tenemos ahora mismo? Totalmente. El COVID primero no se ha acabado. Fíjate, oiga, acaba de fallecer el doctor Gambaki, una persona que enfrentó duro el COVID, muere de COVID, muy lamentable. Todos los días se reportan 300, 400 y 500 casos. Ha habido un discreto aumento en las últimas semanas como consecuencia de la alta contaminación que existió ahora en el asueto de Semana Santa. O sea que, de modo alguno, se puede hablar de que el COVID ha pasado. Mire, el COVID va a durar mucho tiempo y vamos a tener COVID en este país y en el mundo entero por rato. O sea que nosotros y la población debe de enfrentar esa resolución, que es también ilegal, esa resolución de la CISARRI. ¿Por qué? Que viola la ley de seguridad social, los derechos de los trabajadores, del que tiene acceso a ese tipo de pruebas, porque ¿cómo es posible que a un trabajador solamente se le limite una prueba? Entonces, si solamente se va a limitar un hemograma al año, un antígeno al año, o cualquier otro tipo de prueba al año, vamos a seguir limitando la prueba. Es una táctica de las ARS muy vieja, cuya finalidad es la de reducir en términos económicos sus ingresos. Pero es el Estado que está pagando, doctor, es el Estado que está pagando, subsidiando. La pregunta es, ¿ustedes propondrían? Porque sí es cierto que aquí se ha habido un festival de pruebas. En algunas personas se hacen pruebas casi todos los meses, gratuitas, consiguen una indicación e inmediatamente tienen la prueba sin tener los síntomas, porque tuvo un contacto y no se quiere quedar 14 días guardado por si acaso le da síntomas, y prefiere saber si lo tuvo o no lo tuvo. Y cuando muchas veces se hacen la prueba, se las hacen sin síntomas, por ende generalmente da negativo. Muchas personas que van a viajar, se hacen las pruebas. Si usted va a viajar, tiene dinero para gastar, se puede hacer su prueba, pero podría, en lugar de una prueba, que es lo que ellos han determinado, que nos parece también que es una barbaridad, porque no va a permitir que mucha gente pueda ser tratada de la forma oportuna, aunque están las pruebas analíticas y el TAC, pero ya eso, sin la prueba, para mucha gente va a ser más difícil llegar hasta ahí. Entonces, ¿podrían ustedes sugerir a cuánto debe reducirse la cantidad de pruebas al año, o qué sectores deben tenerlas totalmente gratuitos y qué otros sectores deben ser con un copago, o qué tipo de pruebas pueden hacerse gratuitas, cubiertas por seguro, y cuáles no, para dar alternativas al Estado? Porque definitivamente nosotros entendemos que una no puede ser, como dice usted. Exacto, independientemente de quién pague la prueba, sea el Estado, sea la ARS, una sola prueba es inadmisible.
igualmente para otros estudios también. Un solo estudio tampoco es inadmisible. Estamos en plena pandemia, no se puede reducir la prueba. Hay que utilizar las pruebas naturalmente con algunos niveles de criterio, pero hay que utilizar. El Estado debe de seguir pagando esa prueba. Por lo menos varias pruebas al año, no una sola prueba. Mínimo 3 o 4 pruebas al año el Estado debe de pagar a cada paciente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Diana, ¿tú tienes alguna pregunta para el doctor Suero? Sí, que todavía queda la incógnita, además de qué es lo que va a suceder con la prueba de antígeno, que se ha puesto como requisito para dar cobertura a esa única prueba PCR al año, la realización primero de una de antígenos, pero no queda claro en la resolución si va a estar cubierta esa prueba de antígeno, entonces saldría también del bolsillo del paciente. No está cubierta la prueba de antígeno. No han estado cubiertas hasta ahora. La prueba de antígeno también tiene que pagarla el paciente, el que la utiliza, pero el gobierno debe de seguir pagando la prueba PCR, y una prueba de PCR es insuficiente porque eso va a contribuir con la expansión del virus y van a haber muchísimos más casos, porque después que usted se hace una primera prueba y sale negativa, la posibilidad de que se infecte del virus existe, y es posible que usted vuelva y se infecte realmente. Entonces, como usted no se puede hacer la prueba porque el Estado no se la cubre, o porque no tiene un seguro, o por la razón que sea, entonces ese paciente va a padecer de la enfermedad. Y que no todo el mundo, doctor, no todo el mundo tiene el privilegio de hacerse una tomografía o de hacerse un panel respiratorio, de hacerse otros análisis que le puedan indicar si tiene el virus o no. Entonces, sí, porque hay pruebas. Estamos hablando desde el privilegio. Y cuando yo hablo de que es una violación a la Ley de Seguridad Social, el sistema, el Estado debe de garantizarle salud al país. Y en la Ley de Seguridad Social está también manejar y subsidiar los pacientes a través de régimen subsidiado. O sea, el trabajador, el que no trabaja, ni siquiera, el que no tiene un empleo, el que no tiene un empleo, el indigente, a través del régimen subsidiado, debe de estar cubierto y debe de cubrirse una prueba. Entonces, ese régimen subsidiado es una violación al régimen subsidiado del sistema de seguridad social. Eso me expresé ahorita cuando hablaba de que es una violación a la Ley de Seguridad Social. Entonces, tenemos 3 regímenes en la Ley de Seguridad Social: el contributivo subsidiado y el subsidiado. En este país está funcionando el contributivo y el subsidiado. Todos esos trabajadores que están en el régimen subsidiado, que debe ser todo el país, que ya queda muy poco, por cierto, porque el SENASA ha copado con casi 4 millones de trabajadores del régimen subsidiado, debe de hacérsele su prueba. Por eso nosotros entendemos que es una violación incluso a la Ley General de Salud. Cuando la Ley General de Salud plantea que el Estado es el garante de la salud de este país. O sea, aquí se está violando varias leyes con esa medida. La Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social se están violando. Y la Constitución de la República también, cuando dice que el dominicano, el ciudadano tiene derecho, y el Estado tiene derecho de brindarle una salud óptima a cada ciudadano. Entonces es una violación a la Constitución de la República y a varias leyes sanitarias en este país, como la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social. O sea, muchísimas gracias. Estamos yendo para atrás. Y eso es inadmisible, esa resolución. En un momento en que estamos a las puertas de una nueva ola, por lo que estamos viendo de la cantidad de contagios y en medio de la pandemia todavía, con las variantes además que se agregan. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y ahora responda a sus llamadas con tranquilidad. Pónganme a Diana y a Camila en este momento. Nosotros quisiéramos cerrar, porque esto es muy importante. La gente no se ha enterado y no sabe lo que eso va a significar para su salud. A mí me gustaría ver a las compañeras, si es posible. Es que ni siquiera ellos se cuidan mucho, porque en redes siempre ponen llegaron las vacunas, llegaron las noticias buenas, pero esta resolución la busqué en todos lados hoy y no está en ningún lado. Pues tenemos acceso como periodistas. Que se entere el pueblo dominicano que a partir del viernes 23 de abril será solamente posible realizarse una prueba PCR al año, condicionada a una prueba de antígenos que usted va a tener que pagar, que no recuerdo cuánto cuesta la prueba de antígenos, 2,000 y
y pico, ¿verdad, Diana? 2.000 pesos. 2.000. Y esa prueba tiene que tener unas características que ya las dijimos al principio para que entonces amerite a que se les realice la PCR cubierta por el seguro. No sé cómo la gente con escasos recursos va a poder pagar una prueba de antígeno, no sé cómo va a poder, en el caso de que ya se haya realizado la prueba PCR en una oportunidad, hacerse otra prueba PCR o alguna prueba de antígeno que no es 100%, no lo es, y la misma resolución lo demuestra, que no lo es. Pero dice la resolución en una parte que si te da positivo, ya estás positivo, no te tienes que hacer PCR. Si el antígeno te da positivo, vas a ser considerado como paciente de COVID. Eso lo dice específicamente. Pero ese criterio yo lo comprendo porque si dice positivo y tiene síntomas, estás positivo. Pero yo entiendo. El peligro aquí es que se crea un subregistro importante. Un subregistro que la trazabilidad... De todo aquel que no puede pagar la prueba. El que no la pueda pagar no se la va a hacer, aunque lo necesite. Vamos a volver al principio de la pandemia en marzo, cuando el Laboratorio Nacional no estaba preparado y no todo el mundo podía acceder a una prueba. Pero ya sabemos que hay una analítica, porque si yo tengo los síntomas y ya yo no me puedo hacer otra y no puedo pagar, por lo menos hay una analítica, pero hay que dejar claro que hay elementos dentro de esa analítica que son necesarios para que los médicos confirmen el nivel de gravedad de la reacción del cuerpo, como es la interleuquina, la interleuquina, y esa prueba cuesta 3.000 y pico de pesos y no está cubierta por el seguro, porque usted puede tener el dímero D alto, pero si la interleuquina está bien, no es tan preocupante. Entonces, si el pueblo tiene que además pagar por esa prueba, y sabemos que hay medicamentos que son los que se están recetando ahora, como el antiviral Fabiflu, como el Eliquis, que es contra los coágulos, la coagulación de la sangre, que tampoco están cubiertos por ningún seguro, uno se pregunta qué va a pasar ahora con la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a determinar quiénes están infectados para que podamos saber qué cantidad de personas están infectadas en República Dominicana y por dónde va la ola, la positividad de las diferentes provincias, saber dónde podamos tener cuidado o no? ¿Cómo se va a tratar esta enfermedad? Nos encantaría tener la posición oficial al respecto de esta resolución. Definitivamente había que poner un límite porque hay personas que han abusado. Sí, ya lo dijimos. Una prueba. Pero imposible. Una prueba no puede ser el límite. No, era lo que yo decía, bueno, pongan algunas condiciones, qué sé yo, 3, 4 pruebas al año, copago, ciertas personas que lo puedan tener totalmente gratis, otras a lo mejor no, pero que una persona con síntomas tiene que tener derecho a una prueba como en todas partes del mundo, con síntomas de la enfermedad y con contacto y quizás con un antígeno previo. Eso está bien. Indicación médica, que es como se ha estado haciendo. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos tenemos con nosotros a José Lora, tenemos a la gente de Don Bosco y tenemos a Natalie Jacín. Vamos a escuchar José Lora, que su nuevo disco Checho. Lo que pasa es que él quería que le dijeran José Lora para este segmento, entonces que se ponga de acuerdo conmigo. Pero señores, déjennos en sus opiniones en el Twitter y en el Instagram también. ¿Qué opinan de que ahora sea solamente una prueba PCR al año a partir de este viernes 23, cubiertas por el seguro? Una sola. Señores, ya regresamos.